Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pronto comenzaremos un streaming, una transmisión o una conversación más bien, porque el streaming ya lo arrancamos, sobre salud mental de niñas, niños y adolescentes y también sobre cuidadores con Sara Saldarriaga, experta en niñez, en salud mental, en niñez y adolescentes. Bienvenidos a, pues, a dejarnos todas sus preguntas en los comentarios y todos los temas que les gustaría tocar. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo te ha te ha ido? ido? Muy bien, gracias. ¿Y a ti? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Sara, pues primero muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ahorita le venía contando un poco a la gente que ya está conectada que la intención de este encuentro es tener pues una conversación sobre salud mental de niñas, niños y adolescentes, pues digamos que con todo lo que estamos viviendo. Las dinámicas de vida están cambiando un poco, entonces ya pues los niños que antes estaban la mayoría de tiempo en el colegio, pues ahora están en las casas y eso supone un reto importante para que todos repensemos. Entonces, pues muchísimas gracias por estar acá. Cuento un poquito sobre Sara. Sara es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura y también es magíster en salud mental de la niñez y de la adolescencia de la Universidad CES. Y bueno, Sara, gracias por aceptar la invitación. Digamos que desde Mutante ya hemos venido trabajando el tema de cuidado, de autocuidado, y Ujú. también en unas conversaciones previas hemos tocado el tema de la niñez, pues digamos desde otros ángulos, como la salud sexual, la educación sexual y también como el abuso sexual que puede ocurrir en línea. Entonces, digamos que este tema es diferente, pero también nos interesa como indagar en él y todas las preguntas que puedan salir. Bienvenidos todos como a hacernos preguntas y comentarios de lo que quieran conversar hoy. Entonces, bueno, creo que podemos comenzar con una pregunta para abrir la conversación y creo que pues es importante saber primero pues tú qué entiendes por salud mental eh, y también por qué crees que es importante hablar de salud mental tanto de cuidadores como de niñas, niños y adolescentes en un momento como este de cuarentena. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Hola Claudia. Muchas gracias a ti y a Mutante por permitir este espacio de conversación. Lo recuerdo, mi nombre es Sara Saldarriaga, soy psicóloga y magíster en salud mental de la niñez y la adolescencia y para mí es todo un gusto estar aquí acompañando este espacio y pudiendo dar apertura a lo que puede ser un diálogo bien interesante sobre, digamos, las circunstancias que están atravesando en este momento los niños y niñas que viven con nosotros y que se encuentran ante un cambio bastante notorio en sus rutinas, en su cotidianidad, como es haber dejado el espacio escolar para estar 24/7 en casa con sus familiares y sus cuidadores principales. Eh, Tú me mencionabas eh, la cuestión de por qué puede ser importante trabajar o al menos hacernos preguntas por cómo acompañar la salud mental o cómo cuidar esa salud mental de niños y niñas en estos tiempos de confinamiento. Yo creo que la importancia radica pues como en varios asuntos. El principal creo que es que nos encontramos como padres, madres, familiares ante un desafío grandísimo, que es empezar a compartir mucho más tiempo del que veníamos compartiendo con ellos. Una vez empieza la cuarentena, digamos, las horas promedio que pasaban los adultos cuidadores con estos niños y niñas aumentaron en una proporción que no podíamos predecir. Entonces pasamos más o menos de pasar unas 6, 7 horas diarias que estaban distribuidas entre el afán de la mañana para atender el desayuno, luego que ellos puedan tomar el transporte hacia el colegio, o las horas de la noche. En total podían ser unas 6 o 7 y ahora estamos pasando mañana, tarde y noche con ellos. Es un desafío para ambos.
O sea, los adultos nos estamos enfrentando a un ejercicio de crianza permanente y de acompañamiento permanente. Y creo que no solamente lo sentimos nosotros como adultos en cuanto a qué estamos pudiendo hacer para ocupar ese tiempo, para hacerlos pasar un buen rato, para acompañarlos mientras asimilamos todo este tema del COVID-19 y de las medidas de seguridad que debemos tomar, sino que para ellos también es complejo, porque digamos su entorno social escolar, donde frecuentaban profes, compañeros de distintas edades, pues deja de estar tan presente. Y esto tiene un cambio bien significante y por eso de algún modo nos preguntamos por la salud mental, y es que este cambio digamos, refleja que los niños y niñas están sintiendo nuevas emociones. No nuevas como si nunca antes las hubieran sentido, sino nuevas en cómo puedo sobrellevarlas, lidiarlas en mi vida cotidiana. Entonces estamos ante un panorama de niños y niñas que pueden estar experimentando angustia, temor, irritabilidad, incertidumbre. Ellos han percibido lo que está sucediendo a su alrededor. Y esta es como un primer asunto en el que quiero hacer hincapié, y es que como adultos sabemos que, pues claro, ellos logran hacerse una idea, perciben las noticias, la información va y viene, les pueden estar contando cosas sobre el coronavirus, el COVID, les pueden estar haciendo comentarios sobre, mira lo que ha pasado a tal persona, pueden escuchar que además sucede en otras partes del mundo, pero ellos configuran una idea de qué está pasando a su alrededor y pueden sentirse pues agobiados. Esto no es una generalización, no es que todos reaccionen de la misma Igual. forma, ni que para todos esto tenga que ser caótico ni asustador, pero digamos si logramos como hacer una lectura en términos generales de que los niños y niñas están sintiendo, percibiendo, asimilando e incluso reaccionando en modo adaptativo a todo este, digamos, este tema que los rodea y que los agita y nos agita. Me gustaría preguntarte también, has mencionado algunos como de esos problemas que podrían aparecer, digamos, a nivel interno, estas angustias que mencionabas antes, y también a nivel externo, pueden ocurrir como problemas a su alrededor, como por ejemplo, no sé, que los cuidadores sientan mucha angustia por cómo reaccionar ante pues, la situación que ellos puedan estar percibiendo. Me gustaría saber cómo qué otros problemas podrían aparecer en ese ejercicio de cuidado a niñas, niños y adolescentes pues, en un momento como este. Ok. Bueno, yo siento que toda esta nueva eh, como realidad a la que se están enfrentando niños y niñas y todas las emociones que pueden surgir en este contexto apuntan como a dos panoramas, a lo que sucede por fuera de sus casas, o sea, lo que está sucediendo con la pandemia, con el confinamiento, con la cuarentena, y al mismo tiempo con lo que está sucediendo en sus casas, o sea, adentro, en sus hogares y en la convivencia diaria con sus familias. Estas emociones, si bien algunas podrían llamarse negativas, no porque sean reprochables, o sea, no porque obedezcan a que algo esté mal, sino negativas porque puedan generar malestar en los niños y las niñas. Estas emociones negativas tienen pues una razón de ser. Y entonces,
pueden, digamos, dejarse ver salir de muchas maneras en los niños y niñas. Por ejemplo, puede pasar que el llanto se vuelva lábil, o sea, que salga con mucha facilidad, que estén, digamos, demandando mucha más atención de sus padres y de las personas que están ahí presentes, que puedan estar, digamos, un poco ansiosos por lo que sucede y por las restricciones que ya están notando que hay. Entonces, con estas manifestaciones podemos ver, por ejemplo, en distintas edades, que si todavía el niño es bien pequeño, pues esas manifestaciones pueden aparecer, por ejemplo, en el sueño, en la dificultad para conciliar el sueño. El sueño es un momento en el que te separas, al menos en el contenido pues, simbólico y pues digamos real, porque cuando tú te vas a tu sueño, pues no sigues compartiendo con nadie más, estás contigo mismo. Y eso puede ser angustiante, porque cuando yo estoy otra vez pasando tanto tiempo con mis papás, pareciera que esa seguridad y esa autonomía que he ganado de asistir al jardín con otros niños y con otra profe, pues pareciera, no digo que suceda, pero pareciera que se pierde un poco o que retrocede. Entonces, me da dificultad el sueño porque me asusta la posibilidad de quedarme dormido y separarme, al menos en ese momento, de mis papás. Ese puede ser otro de las dificultades que estemos enfrentando. Otra puede ser que que haya, digamos, como una necesidad de saber qué sucede alrededor, qué pasa con las personas que se enferman. Pueden surgir, y esto va a ser desafiante para los adultos que estemos ahí, preguntas sobre la muerte, preguntas sobre la enfermedad, qué pasa con las personas, por qué no pueden venir a visitarnos, por qué nosotros no podemos ir donde ellos, por qué dejamos de asistir a la escuela, por qué no podemos salir de casa, eh, por qué no puedo ir el fin de semana donde mi abuela, porque, claro, perciben todos estos cambios, pero además están al mismo tiempo intentando asimilar eso que les llega de afuera y lo que están teniendo que afrontar directamente en sus casas y con sus familiares. Bueno, antes de seguir como con una pregunta que pues me parece súper clave, quisiera como darle la palabra a Paulín Pulgarín que nos acaba de describir estas situaciones en particulares que parecen como ser anormales dentro de lo que conocemos como en nuestra cotidianidad, cómo se podrían manejar, es decir, la falta de sueño, el llanto, ese pedir más atención, Ujú. esa pérdida o esa sensación de pérdida de autonomía, ¿eso cómo se podría manejar? ¿Qué podría hacer un cuidador o una cuidadora para manejar este tipo de situaciones? Ok, bueno, yo eh, en la experiencia pues que he tenido con niños y niñas en distintos ámbitos, en consulta clínica, en el ámbito de educación inicial, bueno, he podido, digamos, entender de primera mano un poco cómo puedo ayudar yo a sobrellevar pues estas emociones. O sea, la situación creo que se disminuye mucho en ansiedad cuando damos a los niños y niñas información en términos claros, en lenguaje que esté a su alcance, para que ellos construyan su propia idea de qué es lo que sucede. Y si bien Y esto es es una como situación, información, perdón, te interrumpo, como tranquila, información relacionada en como a este, la realidad exterior, ¿no? Como a la ajá, pandemia. sí, sí, Claro. sí, gracias por la aclaración. Digamos, cuando yo estoy en confinamiento y me empiezan a explicar por qué paso tanto tiempo en la casa y por qué no puedo habitar otros espacios que antes habitaba, pues yo me pregunto, pues, ¿qué hay afuera? Y claro, creo que más de uno se ha visto ante la necesidad de empezar a hablar. Hay una enfermedad, se llama coronavirus, funciona de esta manera, trae estas consecuencias. Claro, tenemos que eh, digamos, desde el mundo interior que nos ofrece el hogar, empezar
a abrir una ventana a ese mundo exterior que por el momento pareciera tan lejano de la realidad de los niños y las niñas. Entonces, una de esas ventanas de comunicación es acercar la información a los niños y niñas. Los hace sentir, por un lado, más seguros en términos de tener un poco más de control y comprender mejor la situación. Ahora, creo que padres, madres y familiares son los más indicados para saber qué tanta información, o sea, en cantidad y en forma, qué tanta información puedo entregar que no vaya a ser contraproducente en términos de generar de pronto más angustia. Entonces, esa información que doy sobre lo que está sucediendo afuera va a ayudar a disminuir esa ansiedad. Entonces, claro, el niño y la niña están irritables porque quiero salir al parque, no se puede porque afuera hay una enfermedad a la que quedamos muy expuestos o que nos puede llegar a nuestro cuerpo si salimos, porque se pasa de persona a persona. Yo puedo empezar a dar esta explicación y hablar por ejemplo, sin minimizarlo, pero tampoco sin sobredimensionarlo ni catastrofizarlo, puedo hablar de que hay riesgos en esta enfermedad. Y en la medida que haya un poco más de explicación, los niños y niñas pueden, digamos, un poco ir asimilando qué es lo que pasa afuera y hacer como más lógico el sentido de quedarse en casa, por ejemplo. A eso me refiero con el hecho de facilitar información. Y ahora hay muchas maneras alternativas de hacerlo que pueden ser bastante amigables. Hay cuentos infantiles sobre coronavirus, hay historias, estamos en la generación audiovisual, entonces podemos valernos de todos estos recursos tecnológicos para que niños y niñas puedan apropiarse de eso que pasa afuera, ¿cierto? Sara, aprovecho para preguntarte, antes de seguir con otra pregunta a la audiencia, como por esos referentes, ¿podrías recomendarle a las personas algunos referentes? ¿Tienes algunos como en la mente, como de esos libros o esas herramientas prácticas para explicarles como el problema o lo que estamos viviendo más bien? Sí, 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 claro. UNICEF y la Organización Mundial de la Salud tienen en sus páginas como unos artículos de muy fácil acceso y en términos sencillos con recomendaciones sobre cómo podemos hablar a los niños y niñas de este tema de la pandemia del coronavirus. La página del gobierno de México, esto me llamó mucho la atención, tiene un portal dedicado solo para niños, para explicar desde prácticas de cuidado, ¿cierto? Las que ya conocemos, eso sí les llegará por todos lados, estarán hasta saturados, pero lavado de manos, el tema de toser en el codo, bueno, todas estas prácticas como de higiene y cuidado. Y además, como todo el tema de lo peligroso, lo temoroso que pueda sentirse la expansión de la enfermedad como tal, o sea, cómo explicar el contagio. Entonces, hay maneras gráficas e ilustrativas de explicar, por ejemplo, los riesgos que hay en la enfermedad y en pues, eventualmente en los casos más graves, pues muerte, que además los niños van a estar bastante curiosos, creo yo, al respecto. Otra herramienta de muy fácil alcance es, por ejemplo, para comprender el concepto de pandemia, pues como la expansión geográfica, valernos de mapamundis, globos terráqueos, que puedan ayudarles a los niños a digamos, dimensionar a qué se refiere una pandemia que está presente en muchos lugares del mundo. Ay, qué Tenemos súper varias chévere. herramientas. También resalto Sí. acá uno que dijo una persona, arroba salve el mag, y es un cuento infantil que se llama Quiero salir. Sí, Es quiero como, salir. Se encuentra en PDF y lo hicieron unos padres de familia que tienen un niño de 3 años. Ellos son españoles. Lo encontré por Twitter. Se llama Quiero salir. Ese es ah, chévere. súper Está en chévere. PDF, se puede acceder a él de manera fácil. Quería también, bueno, acá ya encontré la pregunta.
Andrés Paz uno hizo una pregunta muy interesante sobre qué tan importante es que los niños como que mantengan esas rutinas que llevaban antes de esta crisis de coronavirus. O sea, ¿es bueno para su salud mental? ¿No es bueno? ¿O qué se recomienda en ese sentido? Ok. Bueno, me alegra mucho que hayan hecho esa pregunta. Me parece clave para encaminar esta conversación. Va a sonar a expresión cliché, porque además sé que es complejo, pero encontrar el punto medio entre conservar, digamos, las rutinas en el sentido de que dan estructura al pasar de los días, una estructura no rígida, es decir, eh, la pretensión no es conservar las rutinas tal cual como venían antes de esta coyuntura, porque es imposible para nosotros los adultos y para los niños. O sea, las rutinas cambian o cambian, tuvieron que hacerlo. Solo hecho de no habitar, sino únicamente el espacio doméstico del hogar, ya eso es un cambio de rutina fuerte. Entonces, no podemos pretender ser inflexibles y quedarnos con las rutinas anteriores, pero digamos, sí es importante eh, innovarnos con rutinas que permitan hacer al niño como predecible el día. Es importante para los niños y para su salud mental sentir que el entorno que los rodea es seguro en la medida que es predecible. Eh, entonces, si yo organizo una rutina incorporando todas estas nuevas cosas locas que hay, como tener mucho tiempo de más para lo lúdico, como tener, por ejemplo, un cuerpo de un niño y una niña cargadísimos y acumulados de energía que no se botó en el jardín infantil ni que se botó en el parque del conjunto. Entonces, sí reorganizo estas rutinas, pero tengo que ser lo suficientemente flexible para entender que no van a ser exactamente las mismas que se traían. Voy a intentar que nos quedemos con una idea de estructura que a mí me gusta, la estructura de la rutina, perdón, de estructura no de rutina, es que todas las actividades tienen momentos y espacios. No es que sea una camisa de fuerza que haya que seguir al pie de la letra. Lo que hace que una rutina sea una rutina es precisamente entender que hay para cada actividad su momento y su espacio, o sea, para cada cosa, una cosa. Y de algún modo, ¿Al espacio te refieres como a alguna actividad y luego también descanso, ¿sí? O también, o exacto, te a refieres con espacio. exacto, hacer las transiciones de una actividad a otra, pero además, digamos, la rutina también está dada como por algunas acciones que marcan la pauta, que tienen que ver con el cuidado diario, bañarse, alimentarse, no sé, atender si hay alguna enfermedad, llevar el día, ¿cierto? Llevar el día a día. Entonces, aquí quiero hacer hincapié en algo que me parece súper valioso y es eh, estas rutinas para facilitar el día a día y el ajetreo, pues para los adultos cuidadores y para los niños y niñas, una buena estrategia y ahorita podemos volver sobre ella cuando ya entremos en materia propiamente de acciones a implementar. Una muy buena estrategia es intentar sintonizar esas actividades que componen las rutinas. Es decir, hay actividades tipo recreación, lúdicas, hay actividades de descanso, pero también hay actividades de tareas en la casa y también hay actividades como de responsabilidades, no sé, académicas o laborales. Entonces, intentar sincronizarlas de manera que se facilite como tanto el uso del tiempo como el tiempo compartido y el tiempo individualizado, que esas, digamos, delimitaciones están ahora borrosas y en gran parte es lo que hacen que estemos enfrentándonos a estos tiempos tan complicados, ¿cierto? Que ya es difícil saber cuándo terminó el horario laboral, cuándo empieza
la labor de madre y padre, o sea, se fusionaron y ya no hay estos límites tan marcados, por ejemplo, que los marcaba el hecho de salir de la casa. Entonces, claro, es un poco la rutina queda trastocada por estas mismas dinámicas. Entonces, como intentar otra vez sincronizarlas. Bueno, ahorita estaba leyendo una pregunta de María Fernanda Cepeda, que además es como una muy buena amiga de todo el equipo de Mutante, y es como sobre la situación de los niños con padres separados, cómo manejar el cuidado de su salud mental de la mejor manera en estos casos. Ok. Ok, eso es como sumarle un nivel más de complejidad a la situación. Bueno, hay uno de los padres que quedó, digamos, acompañando al niño y niña de manera permanente, ¿cierto? Como con quien convive de manera diaria y pues el otro padre o madre estará en su propio hogar, pues guardando confinamiento. Ujú. Pues yo considero que estas situaciones se caracterizan por acentuar o marcar eh, como las condiciones que a veces nos hacen sentir no en control de lo que pasa. Entonces, si tú tienes a tu papá que vive en otra casa y tú vives en la casa con tu mamá, pues tú tienes la posibilidad, cuando no está esta pandemia, de, de desplazarte, ir hasta ese lugar, visitarlo o que él se desplace y te visite. Bueno, resulta que esas posibilidades cambian, entonces pueden aparecer lo que mencionábamos ahorita, irritabilidad, molestia, mucha sensibilidad al llanto, como demandas de atención. Claro, quiero ver a mi papá, quiero ver. Bueno, en este momento nos podemos echar una mano de la tecnología. Es una buena herramienta. Yo puedo hacer una videollamada, hacer este contacto visual, al menos ver el rostro de esta otra persona, conversar. Esa puede ser una ayuda en términos de que pueda sentir que su papá con o su mamá con la que no vive siguen estando presentes, ¿cierto? Como un poco aminorar esa sensación. Yo sé que esto suena un poco dramático, pero pensándolo en el mundo afectivo de niños y niñas, pues que esto no vaya a ser percibido como un abandono, por ejemplo, en edades más tempranas, pues en edades más tempranas. Porque uno diría, pues, ¿cómo se va a imaginar esto? Si uno explica racional y lógicamente que es que no puede venir por el coronavirus, pero eso en el mundo psíquico y afectivo de un niño de 3 años no guarda la misma lógica, ¿cierto? Entonces, para evitar un poco que se sienta ese asunto de me dejó, me olvidó, no puedo verlo, sino pues como, no sé, acudir a estas herramientas, pero tampoco voy a decir mentiras, no voy a pintar aquí un panorama paradisiaco. Eso puede pasar y va a ser difícil porque precisamente genera bastante presión y bastante malestar emocional el no poder estar cercano con quienes suele estar cercano el niño y la niña. Esa va a ser una de esas dificultades o problemas a los que nos vamos a enfrentar en este confinamiento y que nos ponen de lugar inmediato a atender pues esas necesidades de cuidado a la salud mental, pues sobre todo a esas dimensiones afectivas del mundo de las niñas y las niños. Em, digamos, ¿tú crees que esas videollamadas o esos encuentros digitales, en el caso de los padres separados, entonces deberían tener como alguna regularidad para evitar como ese trauma, o no sé si trauma es la palabra, pero de pronto esa sensación de que son abandonados? Em, Regularidad. A ver, yo Como creo, esta,
como unas rutinas de, bueno, te voy a llamar tantos, como lo que tú decías de la predecibilidad, que es muy importante, como que los niños encuentren como una predecibilidad en su, no sé si está bien dicha la palabra, pero bueno, en su Yo digo rutina. predictibilidad, pero no sé tampoco si está bien. Pero sí, como que Hacerlo encuentren predecible. predecible en su rutina, como que puede hacer que se sientan seguros. Tal vez si encuentran predecible que, bueno, todos los días a las 8 de la mañana mi papá me va a llamar. Entonces, tal vez de pronto esto podría como bajar esa sensación de abandono o como prevenir esa sensación. Ok, ya entiendo mejor. Yo siento que, a ver, los hábitos que se han instaurado antes de esta coyuntura de la pandemia, no es que sean hábitos radicalmente opuestos a los hábitos que tenemos ahora. O sea, no es que haya como un corte en esos Claro. hábitos, pero claro, si hay transformaciones, digamos, proporcionales a momentos tan atípicos. Entonces, sí puede haber más frecuencia en las llamadas, puede haber de hecho más necesidad emocional de estar en contacto, pero no estoy tan segura de que eso sea un factor pues como tan decisivo en transmitir o no esa seguridad, porque esa seguridad, pienso yo, Claudia, que viene de la manera como se ha tejido el vínculo desde antes. Claro, Ya. esta sí es una situación que pone todo polarizado, o sea, la sensibilidad al extremo, pero no quiere decir, pues que digamos, los lazos que se han venido cultivando afectivos vayan a tener transformaciones, pues, Ya. 360 grados ahora que estamos en confinamiento, ¿cierto? Yo creo que ahí es muy importante y esto podría ser casi que un elemento transversal, pienso yo, o sea, que nos da muchas luces en todo este tema de cuidar la salud mental de niños y niñas. Ujú. Eh, Tiene que ver con abrir un canal de comunicación lo más abierto que se pueda con niños y niñas. Es decir, volverlos a ellos los principales voceros de lo que sienten y piensan. Entonces, puede ser algo como preguntarle si quiere hablar más con su papá y que él o ella mismo puedan decir o manifestarlo, sin que yo se los pregunte, manifestar, quiero volver a llamar a la abuela, quiero volver a ver por cámara a tal persona, no sé. Creo que esas necesidades y esas iniciativas afectivas pues pueden venir de ellos y pues son ellos también quienes nos marcan muy claro como la Como pauta necesitan. sobre, Ujú. sobre cómo atendemos esas necesidades afectivas. Y quisiera Listo. pues aprovechar también que estamos en este punto específico de la conversación eh, para, digamos, hacer como un anclaje, una conexión entre esto de que nombramos como salud mental y esto que nombramos como, o que yo vengo nombrando como necesidades afectivas, ¿cierto? Digamos, los referentes mundiales en salud se han tomado el trabajo de definir la salud mental en varios elementos. Uno tiene que ver con que la persona esté en capacidad de reconocer mmm, sus capacidades, valga la redundancia, y que la persona se sienta perteneciente a una comunidad y pueda desenvolverse en comunidad, que se sienta fructífero, productivo, incluye en el área, pues, digamos, laboral, es una definición un poco de salud mental, y también hablan de tener capacidad para hacer frente o resolver las tensiones esperables de la vida. Pues en los niños y niñas, además de todos estos elementos que ya se mencionaron, yo considero que hay un elemento, pues no adicional, pero que en ellos cobra muchísima más relevancia y es el tema afectivo en términos de vínculos que hace con sus cuidadores primarios. Entonces,
cuando hablamos aquí de cuidar de la salud mental, yo quisiera que todos más o menos pues habláramos en el mismo lenguaje y me entendieran que me estoy refiriendo a cuidar esa Se dimensión fue afectiva. se fue Aló, la señal en un momento. ¿ya? Decías que esto se refiere más a cuidar esa dimensión afectiva, ¿sí? Eso, que hablar de cuidar la salud mental de niños y niñas se refiere un poco más a eh, satisfacer esas necesidades básicas Ujú. afectivas, o sea, a través del vínculo afectivo que tenemos. En ellos es más relevante porque por ahí por esos vínculos es que ellos pueden absorber el mundo, aprender con H intermedia el mundo que les rodea. O sea, ese es el principal canal por el que a ellos les llega la idea que pueden hacerse de mundo, de sí mismos y de otros. Entonces, en ese sentido, cuidar de la salud mental de niños y niñas fundamentalmente es cuidar de esas emociones, sentimientos y afectos que están surgiendo en esta coyuntura del coronavirus. Bueno, Ujú. te quiero preguntar sobre pues algo que comentan acá en la audiencia, @Oscar Iván, y es cómo incluir a los niños y a las niñas dentro de nuestras actividades o dentro de nuestras rutinas cuando nos encontramos bajo la modalidad de teletrabajo. Y pues quiero decir algo y es que nos quedan como más o menos 15 minutos, entonces para que pues las respuestas como que sean muy al grano y así podamos como entrar también en la segunda parte de esta conversación, que como les venía contando al principio, tiene que ver más como con cuidar la salud mental de los cuidadores, de quienes cuidan a sus niños. Entonces, pues me gustaría como saber qué opinas pues de este asunto específico del teletrabajo y la salud Ok, mental de niñas y de niños. ok. Bueno, al comienzo hablaba de la importancia de sincronizar las actividades que componen estas rutinas. Entonces, por ejemplo, que los tiempos que niños y niñas que están escolarizados van a implementar haciendo sus tareas escolares, pues vaya en la medida de lo posible en coincidencia con los tiempos que van a usar estos adultos para el teletrabajo. No es la misma carga horaria, ¿cierto? No es la misma carga horaria, es mucho menor para los niños y las niñas, se esperaría, pero digamos, intentar que los horarios coincidan, de manera que si ese padre, esa madre, esa tía están en su computador trabajando, pues sea más o menos el mismo momento en que niños y niñas, por ejemplo, están haciéndose cargo de sus responsabilidades escolares. Y así bien, cuando llega el momento, por ejemplo, de actividades lúdicas, recreativas, se puedan compartir. Entonces, por ejemplo, la hora de leer juntos, la hora de hacer yoga juntos. Me parece que estas circunstancias nos hacen un llamado a relacionarnos de manera distinta con el cuerpo de niños y niñas que está cargado de energía, que no puede sacarla, no sé, jugando, corriendo en el parque, pues hay otras maneras de manejar esa energía corporal, por ejemplo, con el yoga, de manera que baja un poco la velocidad, pero sí hay una actividad física que además tiene estrecha relación pues con la salud mental. Entonces podría, por ejemplo, involucrarse que adultos y niños y niñas hagan ejercicios de yoga juntos, ¿cierto? Hay yoga para niños, tiene una dinámica particular, pero creo que podría perfectamente compartirse un mismo espacio así. Ahora, las tareas del hogar también son súper chéveres para este tema de sincronizar un poco las rutinas de adultos y niños, pues. Entonces, por ejemplo, en la medida de lo posible, que niños y niñas participen, no sé, de la preparación de la comida, pues en la medida que les sea proporcional, ¿cierto? Entonces, o me encargo de pelar la fruta, me encargo de ponerlos individuales en el comedor, no sé, pero involucrarlos en estas tareas, que además son tareas de cuidado. Entonces, si yo estoy haciendo cuidado de la salud mental de niños, niñas, pues estoy transmitiendo una idea de cómo se puede cuidar. Entonces, el niño y la niña
interiorizan esa idea de cómo me puedo cuidar yo, luego viene cómo puedo cuidar a otros y finalmente cómo puedo cuidar el entorno que me rodea. O sea que la casa también viene siendo un objeto de cuidado para niños y niñas. Mm. Entonces, si los involucramos en esto, creo que además esa idea se va a hacer no solo más fuerte, sino pues mucho más apropiada por parte de ellos, apropiada de hacerse la propia, pues. Ujú. Bueno, acá hay una persona que nos vuelve como a preguntar por un tema que ya habíamos tocado antes, entonces de pronto lo podemos como tocar de manera como muy breve y es como este contacto con las noticias. Nos pregunta como qué tan bueno es para las niñas y los niños que escuchen como las noticias. Creo que el mensaje que pues antes nos dabas era no tanto, creo yo, que las escuchen como de forma directa, como ellos con las noticias, sino como que los mismos cuidadores podamos transmitírselas como de una forma sencilla, ¿no? Sí, yo creo que un ejercicio muy responsable puede ser eso, yo como adulto hacer el canal de comunicación de esas noticias. Les decía, hay un punto en el que ustedes serán los más llamados a entender qué tanta información y qué tipo de información hago llegar. Pero hay otro aspecto que no podemos dejar pasar y es que mucha de esta información pues es información que a veces consideraríamos desagradable o información que va a afectar emocionalmente a niños y niñas. Hay una cosa, es inevitable que esta coyuntura nos ponga de cara a cosas que son angustiantes, pero que hacen parte de la vida. O sea, la posibilidad de la muerte, la posibilidad de la enfermedad. Pero yo creo que lo importante es que al tiempo que los niños van tomando conciencia de esto, a través de la información que les permitimos llegar, también es resaltar muchas otras emociones, como les decía, positivas, no porque sean necesariamente buenas, pero generan agrado en los niños y niñas, estas emociones que también emergen en estos contextos. Por ejemplo, hablar de la solidaridad, hablar de la empatía, hablar de la cooperación y hablar de la compasión, por ejemplo, que son valores humanitarios que hacen llamado a la relación con el otro. Entonces creo que esto también puede ser una excelente oportunidad para desarrollar en niños y niñas o potenciar sus emociones asociadas al bien común, al deseo y al interés por el bien propio y de los demás. Me parece súper lindo, pues que nos quedemos como con eso, ya que pues ya casi acabamos. Pero antes me gustaría preguntarte también como por el cuidado de la salud mental de quienes cuidan. Porque Uh -huh. pues claro, digamos que para las niñas y los niños es una dinámica nueva, ya no están en el colegio, están ahora en la casa, de pronto pueden sentir como esta pérdida de autonomía frente a sus padres o cuidadores, pero también de pronto para las personas adultas que asumen estos cuidados puede suponer un reto o unos retos como, bueno, el niño tiene mucha energía, e igual yo tengo que hacerme cargo de las tareas de la casa, del teletrabajo o de todo lo que pueda llegar a pasar. Eh, ¿Qué herramientas prácticas podrían servirle a cuidadores para, pues valga la redundancia, cuidarse como en este sentido? Ok, ok, súper importante ese aspecto. Lo primero es que siento que nosotros como adultos somos un referente primordial para niños y niñas en cómo sobrellevar esta situación crítica y que nos desborda. Es decir, muchas de las emociones que ellos pueden experimentar vendrán probablemente de vernos a nosotros experimentando esas emociones. Entonces, por eso es importante hacernos cargo de nuestro bienestar, porque en esa medida también se nos va a facilitar, pues, digamos, compartir ese bienestar o extender ese bienestar hacia los niños y niñas. Entonces, ¿cómo puedo hacerme cargo yo de mi salud mental mientras cuido de la salud mental de niños y niñas? Bueno, yo creo que un buen punto de partida es entender que aquí no hay fórmulas, que esto es algo sin precedentes y que no es necesario dar lugar a juicios
fuerte sobre hago, no hice bien, lo hice bien, o no a tiempo, ¿cierto? Como intentar que mientras yo me flexibilice y me juzgue menos en lo que hago, pues en esa medida también voy a ser más comprensivo frente a lo que hacen otros adultos en estas, y los niños y niñas en estas situaciones, pues como eh, bueno, salidas de lo esperable. Entonces, una primera estrategia es reconocer qué emociones estoy sintiendo yo como adulto, si estoy sintiendo miedo, ansiedad, incertidumbre, si me estoy sintiendo desbordado, enojado, impaciente, si alguien se me acerca a hablar y yo estoy en ninguna disposición de hablar, ¿cierto? Como hacer lectura de las propias emociones que estoy sintiendo. Otro asunto importante es que, bueno, existen ya estas líneas activas, por ejemplo, para orientación psicosocial, en las que yo puedo pedir una mano. Hey, estoy hoy sintiéndome, no sé, con un afán increíble de querer saber si esto se va a resolver o no, tengo mucho miedo de que haya personas que pierdan, bueno, no sé, hacer uso de estas líneas de llamadas, contactarme con amigos, hablar con los otros adultos que están ahí presentes en mi espacio sobre esto que estoy sintiendo. Un segundo aspecto relacionado con salud mental pues, de los mismos adultos es, bueno, resulta que ahora soy papá, mamá, en función de un poco atender a las necesidades de mis hijos y hijas 24 horas, pero no he dejado de trabajar, dado pues el caso. Y no sé, y también está la casa, entonces tengo mil cosas que hacer. Es súper importante darnos ese respaldo entre los adultos de redistribución de esas tareas. Es decir, no dejar la carga puesta en quien siempre hemos considerado, creído que debe hacerse cargo por ejemplo, de las tareas de la casa, sino que eso debe estar repartido de manera equitativa e incluso hacernos turnos como de, bueno, yo en este momento estoy en una teleconferencia y me queda imposible hacerme cargo del baño de mi hija de 5 años, entonces si tu teleconferencia es 2 horas más tarde, pues hazme este relevo, ¿cierto? Como un poco, sí, turnarse las tareas de la casa, de cuidado de niños y niñas y las actividades de trabajo de manera que nos podamos pues como dar esos espacios también de descanso. Habrá que pensar en alternativas un poco de ayudar. ¿Te acuerdas que ahorita hablábamos de unas líneas que ya se hacían borrosas entre el cambio de una actividad a otra, por ejemplo, de lo laboral a lo familiar, pues porque todo está mezclado en el mismo espacio? Entonces, intentar retomar esos límites, como, por ejemplo, hacer ruptura para lograr una desconexión, hacer ruptura entre las horas que acabo de pasar trabajando a las horas que ya voy a estar dedicadas a compartir en familia, por ejemplo. Entonces, ese momento de transición puede ser buscar un espacio de relajación o de una actividad que se disfrute pues a manera personal, o por ejemplo estas actividades físicas o de juegos físicos pueden ayudar a hacer esa transición para que no nos vayamos a la cama o al comedor a cenar con exactamente las mismas preocupaciones laborales con las que acabo de cerrar mi computador, ¿cierto? Como buscar actividades que permitan esa transición entre unos momentos de la rutina y otros momentos de la rutina. Bueno, otro asunto que además tiene coincidencia entre adultos y niñas en términos de cuidado de la salud mental, a adultos como cuidadores y a niños y niñas como cuidados, es, bueno, empezar a hacer frente a la posibilidad de buscar el propio entretenimiento. Esto va a sonar muy chistoso, pero para mí estamos ante una oportunidad muy, muy importante
de aprender a hacerse uno cargo de su propio bienestar. Uno cree que los niños traen incorporados el chip de jugar solos. No, no siempre. Muchas veces se les dificulta y en gran parte la demanda que pueden estar haciendo a sus padres y madres en esta cuarentena es juguemos todo el tiempo, a toda hora, juega conmigo, ya sí, a esto, a lo otro, ¿cierto? Pues primero no tenemos que hacer de esta cuarentena un parque de diversiones ni unas vacaciones recreacionales. Es decir, tenemos que poner un principio de realidad y hablar con los niños y niñas y yo seguí trabajando, hijo. Yo tengo que cumplir estas responsabilidades. Entonces, eh, brindar herramientas para que ese niño y esa niña también puedan, por el momento, hacerse cargo de su propio entretenimiento, aprender a tener ocio, aprender a tener tiempos libres, aprender a no estar tan afanado, a no estar todo el tiempo sintiendo la super diversión extrema para sentir que vale la pena el día, o sea, volver a la calma también, al recogimiento, a la contemplación. Eso es bien importante, es una habilidad para toda la vida y creo que estamos en circunstancias precisas para enfrentarnos a eso, a la capacidad de no hacer nada y no sentirnos mal ni culpables por no estar en la dinámica de productividad acelerada en la que estamos, ¿cierto? Entonces, Sara, no, Lorena. súper, súper, súper lindo. Me gustaría, para cerrar, porque además creo que es como súper clave lo que dices de ver esta cuarentena como una posibilidad para crecer. ¿Qué otras oportunidades ves, tanto para niñas, niños, adolescentes, como para cuidadores, de crecer o repensar o reflexionar como sobre qué temas crees que podemos aprovechar este momento para, pues, para nuestro bienestar en general? Uh-huh. Bueno, yo creo que es supremamente importante resignificar aquello que por cotidianos damos por sentado que siempre va a estar. O sea, tanto niños y niñas como adultos asumimos que siempre tendremos la posibilidad de salir a la calle, hacer lo que se nos apetezca y vernos ante la fragilidad primero y la vulnerabilidad que nos pone de cara la coyuntura del coronavirus, pues recordar cuánta satisfacción nos pueden dar las cosas sencillas de disfrutar el poder decidir, estoy ahora en un lugar y salgo a otro, punto. Volver a esa sencillez y apreciar eso que en la cotidianidad se pierde de vista. Otro es que yo creo que hay que darle un lugar muy importante de reconocimiento a la labor de los profesores, o sea, o de todas las personas que hacen parte de las instituciones educativas. Creo que nos damos cuenta qué tan importante es que estén en sus manos los procesos de aprendizaje de nuestros niños y niñas. Y si bien nosotros como entorno familiar, de hogar, tenemos además ahí un inmenso espacio en el tema del aprendizaje, de todas maneras, saber cuánto bienestar le da a un niño y una niña tener su espacio de jardín, de colegio, al que asiste y comparte con otros y qué tan importante es eso para ellos. Pues yo creo que ya luego vamos a tener que enfrentar a que quizás el cambio vuelva a surgir cuando regresemos al colegio, pues regresemos, toda esta situación caótica haya pasado y ya, bueno, ya van a querer decir, bueno, ya regresamos al colegio, pero cuánto me gustaría quedarme en casa. Bueno, siempre, siempre pasará que cuando llegue el siguiente cambio estaremos todavía adaptándonos al anterior, entonces, Claro. pero sí creo que valorar también las personas que nos ayudan diariamente en la casa, puede ser, no sé, desde la empleada doméstica o pues la persona que trabaja con nosotros, no sé, en aseo general, o
pues nosotros mismos, o sea, las madres, además que esto tiene un componente de género importante, o sea, las mujeres que casi siempre se nos ha atribuido la responsabilidad de cuidado y no se ha redistribuido. Entonces, pues agradecer cuánto nos facilita la vida, contar con el cuidado y con las tareas diarias que desarrollan pues las personas con las que convivimos en el hogar. Ay, Sara, Eh, perdón, dale, qué pena no, que te... tranquila, no, ya, no, tranquila. Y lo, y ya pues creo que lo último podría ser considerar eh, que el entorno del hogar es un entorno potenciador de todo lo que podemos desarrollar como seres humanos, de cuántas cosas podemos explorar en nuestras posibilidades, incluso creativas, pero, pero también es recordar que la idea es que para la salud mental de niños y niñas, el entorno del hogar sea un espacio seguro, o sea, que se sienta anímica y afectivamente seguro. Y ya con esto quiero cerrar, pues, o no sé, dar paso a lo que siga. Y es que esto también nos hace recordar y confrontar frente a la posibilidad de que a veces dentro del mismo hogar pueden presentarse situaciones de violencia. Y yo quiero que no lo perdamos de vista porque pues en el confinamiento, digamos, se pueden favorecer condiciones en las que, no sé, nos sintamos desbordados y acudamos a lo que tuvimos en recurso en el momento y que de pronto se convirtió en una transgresión al bienestar del otro. Entonces, muy importante recordar que debemos estar atentos y ser muy observadores a si algún miembro del hogar, no sé, manifiesta bastante malestar o incomodidad y se está sintiendo inseguro y si hay alguna situación que debamos atender. Entonces, no perder de vista que la idea es que como hogar seamos un entorno que ofrezca seguridad emocional a niños y niñas, pero aquellos casos donde, no sé, no sucede como algo episódico o como algo permanente, pues ahí está el llamado también a tomar mucha más conciencia de cómo entorno que estamos ofreciendo a quienes cohabitan y a quienes conviven con nosotros, ¿cierto? En Sara, términos de muchísimas salud mental. No, es con mucho gracias, gusto, súper clave. Claudia. Uh-huh. Igual me parece súper clave ese Muchas tema gracias. que mencionas y bueno, creo que abre y toda la conversación abrió como una gran ventana como a otros temas que pues me parecería muy bonito como seguir Uh-huh. tocando desde Mutante contigo y bueno, Bueno, con la me audiencia, alegra. eh, porque creo que son como muy importantes de cara a todo lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, bueno, para cerrar, quiero agradecerte y también pedirte, porque por acá nos piden como la posibilidad de obtener como algún tipo de contacto tuyo para consultas, ayudas Ok, a futuro. Entonces, sí, claro, claro que sí. Puedo dejar mi correo electrónico y mi número celular. ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo lo eh, compartiría? No sé. si quieres puedes decirlo y igual ahorita podemos hacer una publicación en nuestras historias como con el correo, pero pues si quieres decirlo ahorita, creo que Bueno, está. sí, mi correo es Sara Saldarriaga 66. Se escribe así todo continuo, 66 en número, @gmail.com. Sara con S, Saldarriaga con S. Entonces ahí está, Sara Saldarriaga 66 @gmail.com. Claudia, no, a ti muchísimas gracias, a las y los participantes, muchísimas gracias por este espacio. Para mí ha sido todo un gusto y espero pues haya sido algo de utilidad y podamos vernos en nuevas ocasiones.
Muchísimas gracias, No, claro, Claudia. y gracias a ti por la apertura, por la posibilidad, por el tiempo y Con pues mucho gusto. por entregarle pues a tantas personas herramientas tan útiles que estoy segura pues les van a ayudar mucho